¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Lisa. ¿Están todos? ¿Habrá alguien que se habrá desconectado? Ahora les aviso. Muy bien. Espero que ahora no se tilde. Por ahí pasa eso porque entre que comparto, saco y demás, se vuelve a... No sé si se desconfigura. Bueno, mi compu no está muy bien tampoco. Bueno. Les comparto entonces la pantalla si continuamos. Ahí está. Bueno, nos quedamos en los índices eritrocitarios, decíamos que eran 4, y que el primero es el volumen corpuscular medio, ¿sí? Indica también el volumen y o tamaño de los hematíes. Bien, esto es importante que se pueda diferenciar. Se calcula dividiendo el valor de hematocrito por el número de hematíes, expresándose en femtolitros. Entonces esto ya lo van relacionando con el corpúsculo, perdón, con el volumen corpuscular medio, ¿sí? Femtolitros. F minúscula, L mayúscula. Siendo normal el rango de 80 a 100 femtolitros. Niveles inferiores suelen corresponderse a anemia ferropénica. Niveles inferiores de volumen corpuscular medio suelen corresponderse a anemia ferropénica o están relacionadas con la anemia ferropénica, en tanto que niveles superiores del volumen corpuscular medio aparecen en anemias por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Cómo se llaman estas anemias? Megaloblástica. Megaloblástica. No escuché ningún nombre, escuché puros Mariana. Anemia megaloblástica. Bien, pasamos de largo. La ingesta crónica de bebidas alcohólicas también puede elevar el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Esto también, por eso no va relacionado, digamos, estos hábitos de fumar o beber alcohol juntamente con el deporte. Ustedes saben, el fumar lo que hace es disminuir la capacidad respiratoria, ¿sí? Enfermar nuestros pulmones, y el pulmón es el encargado de este intercambio gaseoso, entonces no va relacionado con el deporte, y las bebidas alcohólicas pueden elevar el volumen corpuscular medio, ¿sí? Muy bien, continuamos. El 2, el segundo índice va a ser la hemoglobina corpuscular media. Indica la cantidad media de hemoglobina por hematíe. De nuevo, la hemoglobina corpuscular media indica la cantidad media de hemoglobina por hematíe. De hemoglobina por hematíe. Los hematíes eran los glóbulos rojos. Se calcula dividiendo las cifras de hemoglobina por la de hematíes, expresándose en picogramos, PG, picogramos, siendo su rango de normalidad de 27 a 33 picogramos por célula. ¿Bien? Cuando nosotros desarrollamos o describimos algo, en este caso estamos describiendo la hemoglobina corpuscular media, decimos picogramos, escribimos picogramos. Pero cuando nosotros vamos a un valor, ¿sí? Ahí sí necesito determinar justamente la unidad de medida. Entonces sería 27-33 PG por célula, ¿sí? Barra célula. Sus valores suelen ser directamente proporcionales a los del volumen corpuscular medio. Quiere decir que si aumenta... A ver, ¿quién me explica esto? Sus valores suelen ser directamente proporcionales a los del volumen corpuscular medio. Sí, van a subir. Kadir. Perdón, escuché Kadir. Sí, bueno, como estábamos diciendo hace un momento, pues la cantidad de hemoglobina corpuscular media va a ser similar a la cantidad o al volumen corpuscular medio. Si uno sube, el otro también va a asumir la misma cantidad.
Bien, perfecto, así. Por eso quiere decir directamente proporcional, ¿sí? Vamos al tercero. Concentración de hemoglobina corpuscular media. Indica la concentración media, la concentración, fíjense que vamos usando palabra cantidad, volumen, y ahora hablamos de concentración. Indica la concentración media de la hemoglobina por hematíe, es decir, la cantidad de hemoglobina respecto a su volumen. Se calcula dividiendo el valor de la hemoglobina entre el hematocrito expresándose en gramos por decilitro. Su rango de normalidad es de 32 a 36 gramos por decilitro. Y el cuarto índice es el índice de distribución eritrocitaria. Mide el grado de heterogeneidad en el tamaño de los hematíes, es decir, nos da una medida en la variación del tamaño de los hematíes. ¿Qué quiere decir que el tamaño de los hematíes son heterogéneos o no son heterogéneos? Son diferentes. Mariela. Entonces Sí. ¿Qué? ¿Diferentes? Decía, ¿cómo era la pregunta? ¿No puedes repetirla, por favor? Sí. ¿Qué quiere decir heterogeneidad en el tamaño de los hematíes? Heterogéneo, o sea, que no son iguales, que son diferentes unos con otros. Entonces, ¿qué mide? ¿La diferencia entre unos y otros? ¿Así es? Heterogéneos serían diferentes. Ahora, ¿qué mide? Yo pienso que no es precisamente el tamaño, porque el término heterogéneo ya es diferente, ¿no? Por eso, van los dos unidos. Mide la heterogeneidad en el tamaño de los hematíes. ¿Qué es lo que va a determinar? Sí, ¿quién me habla? Aquí, Kadir. Kadir. Yo entiendo que si estamos hablando de diferencias, la diferencia en el tamaño de los hematíes es lo que mediría el índice de distribución. Bien, justamente lo que habíamos dicho recién, pero bien se entendió, o por lo menos Kadir lo entendió, en la variación de este tamaño. Así como decía Mariela, la heterogeneidad es diferente, variedad. Bueno, cómo varía los tamaños de los hematíes, eso es lo que va a medir el índice de distribución eritrocitaria. Se cifra en porcentajes de manera que se considere un nivel normal, y acá presten atención porque no pude poner, ¿vieron cuando se pone más, un signo menos arriba? Bueno, esto está así, nada más que no encontré cómo escribirlo y lo puse al lado, ¿sí? Pero es más menos uno arriba del otro. 12 más menos 2% en hombres, 13 más menos 2% en mujeres. ¿Sí? Ese es el valor. Valores superiores indican una heterogeneidad excesiva. O sea que pueden ser heterogéneos, pero no excesivos. Tienen un valor allí, ¿sí? Límite. Compatible con diversos síndromes anémicos. Quiere decir que si hay una heterogeneidad excesiva, va a haber síndromes anémicos. Entonces, no va a ser obviamente algo positivo. Lo otro es la velocidad de sedimentación globular. Este parámetro mide la velocidad con la que se sedimentan, decantan o caen los hematíes provenientes de una muestra en un periodo determinado de tiempo. Entonces eso tiene que ver la velocidad por periodo de tiempo. Habitualmente se mide en dos tiempos, a la primera hora y a la segunda hora. Es un marcador inespecífico que puede elevarse en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos y en procesos tumorales. Puede elevarse. Sus valores normales oscilan entre 10 y 20 milímetros por hora en ambos sexos. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta los valores. Después tenemos diagnóstico diferencial de las anemias más frecuentes. ¿Cómo diagnosticar? ¿Se acuerdan que vimos anemias, pseudoanemias? Vimos dos tipos de anemias también. ¿Cuáles eran? Ferropénica y megaloblástica. Ferropénica y megaloblástica, ¿sí? Del hierro o de la vitamina B12 y el ácido fólico, B9. Bueno, primero debe descartarse la pseudoanemia, que está causada por la expansión del volumen plasmático, ya lo como vimos, volumen corpuscular medio, que se revierte a los 3 o 4 días del cese del entrenamiento deportivo. Entonces no puedo decir, es una anemia. No, puede ser una pseudoanemia, pseudo quiere decir falso, porque a los 3 o 4 días vuelve a normalizarse el valor.
¿sí? Los dos grandes tipos de anemia que se suelen dar en deportistas son la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Además de hacer la valoración bioquímica, se debe también realizar una valoración clínica. ¿Por qué? Porque en la anemia latente, o sea, la que está presente, ya suele experimentarse fatiga general, que también puede acompañarse de falta de apetito y de dolores de cabeza. Y esto no es una valoración bioquímica, es una valoración clínica. Bien, por eso tienen que complementarse para hacer el diagnóstico diferencial en las anemias más frecuentes. Bien. Después están las plaquetas, también denominadas trombocitos. Son formaciones celulares anucleadas con una vida media de 7 a 10 días, que participan en procesos de coagulación sanguínea. Las plaquetas también se llaman trombocitos, que duran más o menos de 7 a 10 días y que participan en la coagulación sanguínea. Sus valores normales oscilan entre 150.000 y 450.000 plaquetas por cada milímetro cúbico, de manera que niveles inferiores, cuando tengo valores inferiores a estos normales, se llama trombopenia o plaquetopenia, favorecen la hemorragia, porque justamente no van a participar en el proceso de coagulación porque están disminuidas, y los niveles superiores se va a llamar trombocitosis, que aumenta los riesgos de procesos trombóticos. Los trombos, ¿qué son los trombos? Coágulos de sangre. Coagulaciones sanguíneas. Bien, los coágulos de sangre, pero ¿qué riesgo hay? Si queremos... Tromboembolias. Perdón, Ana, te vi ahí en la pantalla. O sea, bueno, mencionaba al principio que esto de los trombos, una formación de un trombo puede formar una tromboembolia y eso, bueno, puede provocar incluso un paro cardíaco o una ACV o, bueno, hay varios factores. ¿Y por qué, Ana? ¿Qué pasa con el trombo? Obstruyen el vaso sanguíneo. Puede desprenderse y va a obstruir algún vaso, ¿sí? Y entonces esto va a traer una tromboembolia, una ACV y demás, ¿bien? Por eso no es bueno ni bajo ni muy alto, valores normales. El entrenamiento estabiliza el número y tamaño de las plaquetas, reduciendo su agregabilidad y por lo tanto el riesgo de trombosis. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy importante tener en cuenta el entrenamiento de la persona para recién competir, ¿sí? Por eso es cuando el sedentarismo, si nosotros hacemos algún ejercicio, corremos riesgos, no solamente es cansarme y ya no hacer más 2 o 3 días. Si podemos correr muchos riesgos, por eso se hace, no sé si ustedes, o si acá se estila, calculo que sí, realizar un análisis médico al inicio de las clases, porque en la escuela ustedes tienen actividad física, y entonces para hacer la actividad física ustedes necesitan tener un apto médico para que los habilite a poder hacer, sobre todo si hay un problema de sobrepeso o quizás antecedentes, pero esto más que un problema, digamos, o una obligación del colegio, de la escuela, tiene que ser una necesidad propia. No podemos decir, bueno, en la escuela no me pidieron el certificado. No, necesitan ustedes siempre hacerse, como les decía, análisis de sangre, hacerse un control médico, no dejar que la herida, el granito, no sé, la molestia crezca y recién voy al médico, porque a veces puede ser muy tarde, ¿sí? Por esto es importante tener en cuenta estos valores, conocer y realizarnos análisis de sangre seguido, ¿sí? Por lo menos 2 veces al año. Los siguientes son los índices plaquetarios. Tenemos 3 índices plaquetarios. Está el plaquetocrito, que es el porcentaje de volumen de plaquetas sobre el volumen total de sangre. Sus valores normales oscilan entre 0,1 y 0,5% en ambos sexos. Después tenemos el volumen plaquetario medio, indica el volumen o tamaño medio de las plaquetas. Sus valores normales oscilan entre 6 y 10. ¿Qué era FL? Fentolitro. Bien, Mariela, fentolitros.
Índices, y después está el índice de distribución plaquetaria, que mide el grado de heterogeneidad en el tamaño de las plaquetas, es decir, nos da una medida de la variación en tamaño de las plaquetas. Sus valores normales oscilan de 0 a 18% en ambos sexos. ¿Sí? Estos son los índices plaquetarios. ¿Y con qué estaban relacionadas las plaquetas? Populación. Los trombos. Con los trombocitos. No. Trombocitos. Con la coagulación. Glóbulos ¿Con blancos. la coagulación? Con la coagulación sanguínea. Bien, con la coagulación sanguínea, con los coágulos, tiene que ver con los procesos de coagulación sanguínea, justamente porque necesitamos, pero otro factor dentro de las plaquetas que va a favorecer, que nosotros lo hemos visto como nutriente, ¿cuál es? Que participa en la coagulación sanguínea. Nutriente. La vitamina K. La vitamina K. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que la alimentación, o sea, las plaquetas no salen de la nada, ¿sí? Entonces es muy importante la alimentación también. Los índices, parámetros de coagulación. Tenemos dos parámetros de coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, el tiempo de protrombina mide el tiempo que tarda la fracción líquida de la sangre, o sea, el plasma, en coagularse. Su valor normal es de 11 a 13 segundos, porque es tiempo, ¿sí? Y la segunda es el tiempo parcial de tromboplastina, que mide el tiempo que tarda en formarse el coágulo en una muestra de sangre procesada en laboratorio. Tiempo que en condiciones normales debe ser entre 25 y 35 segundos. Entonces estos son los dos parámetros de coagulación. Tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Dicen, Sí. ¿puede volver a reiterar cuál era la función? Anoté simplemente el nombre y el tiempo. Bien, ahora esperen un ratito, y volví. El tiempo de protrombina mide el tiempo que tarda el plasma en coagularse, que el valor normal es de 11 a 13 segundos, el tiempo, ¿sí? En cambio, el tiempo parcial de tromboplastina mide el tiempo que tarda en formarse el coágulo en una muestra de sangre procesada en laboratorio, que el valor normal va a ser entre 25 y 35 segundos. Esos son los dos parámetros de coagulación. Gracias, Licen. Vamos con los siguientes, creo que ya estamos terminando. Leucocitos. También se llaman glóbulos blancos, son células del sistema inmunitario y se clasifican en dos grandes tipos. Los granulocitos, o también llamados polimorfonucleares, donde se encuentran los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y después tenemos los agranulocitos, donde se encuentran los linfocitos y los monocitos. ¿Sí? Entonces tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, se van a dividir en granulocitos y en agranulocitos, ¿sí? Y dentro de estos dos también tenemos otras células, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos en los granulocitos, y los linfocitos y monocitos en los agranulocitos. Fabián tiene problemas de conexión. Bueno, sus valores normales globales oscilan entre 4.000 y 10.000 células por milímetro cúbico. Los entrenamientos intensos y prolongados a menudo producen microtraumatismos que a su vez provocan una elevación en el recuento de leucocitos. Los entrenamientos intensos y prolongados a menudo producen microtraumatismos, que a su vez provocan una elevación en el recuento de leucocitos. Tras el ejercicio, sus cifras suelen normalizarse en 24 horas. ¿Sí? Esta es otra que
al pasar los días se normaliza. ¿Sí? ¿Quién me habla? Mariela, ¿puede explicar qué es microtraumatismo, por favor? Esto tiene que ver con, no sé si han escuchado también de los microdesgarros, o sea, a veces uno lo ve como grande en el músculo general, digamos, ¿sí? Puede ser que se haga un moretón en la pierna o en el músculo y se pueda ver a través de la piel también. Bueno, estos microtraumatismos tienen que ver con las células específicamente, ¿sí? Ya no es que lo voy a ver externamente, ¿bien? Entonces esto va a hacer que, por eso el ejercicio, ¿se acuerdan que hace rato decíamos en los corredores, cuando el impacto que hay, ¿sí? En el suelo y con el cuerpo obviamente choca en la planta de los pies, también va a producir impacto. Por eso que yo utilice, por ejemplo, ropa ajustada, no sé si son tobilleras, pulseras, por ahí con el roce, o los auriculares. Fíjense que cuando uno utiliza algo externo, produce quizás algún dolor o molestia que para nosotros quizás es natural. Estuve mucho tiempo con los auriculares y me duelen un poquito los oídos, ¿sí? O estuve mucho tiempo sentada y entonces ya me empieza a doler la nalga y entonces, bueno, pero estas son cuestiones de que estoy de alguna manera impidiendo quizás el flujo correcto sanguíneo. Imagínense si estoy sentada nada más, pero si estoy haciendo ejercicio es mucho más. Depende del ejercicio, por ejemplo, en los boxeadores el hecho de golpear, ¿sí? También el hecho de hacer consecutivamente un tipo de actividad, esto hace que se produzcan microtraumatismos o microdesgarros también, y esto obviamente va a afectar en este caso a los leucocitos. Pero nos dice que después del ejercicio, cuando se hace el descanso y demás, se suelen normalizar, ¿sí? O sea, eso es algo como natural, digamos, por haber hecho ese ejercicio. Pero hay que tenerlos en cuenta. El esfuerzo, perdón, yo puse submarino, no sé por qué, submáximo es, ¿sí? Ahora lo voy a corregir, o mejor no toco, pero lo corrijo antes de enviárselo. El esfuerzo submáximo prolongado puede elevar los niveles de neutrófilos. ¿Los neutrófilos cuáles son? ¿Granulocitos o agranulocitos? Granulocitos. Granulocitos. Entonces, el esfuerzo submáximo prolongado puede elevar los niveles de neutrófilos y reducir los niveles de linfocitos. Recuerden que estamos hablando del sistema inmunitario, glóbulos blancos, ¿sí? Los eosinófilos son muy sensibles al entrenamiento intenso, de manera que un nivel muy exigente de actividad puede provocar una disminución del recuento de estas células, lo cual suele asociarse con una reducción de los niveles de leucocitos. Y si disminuyen los niveles de leucocitos, disminuye también nuestra, fuerza del sistema inmunitario. Y recuerden que nosotros seguimos hablando de la salud, ¿bien? A ver, esperen un ratito. Bueno, vamos a hablar de esto después que termine la clase. Ya les voy a decir. Bueno, acá están las tablas. Fíjense, tenemos hematíes, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio. Hemos visto los valores normales, pero acá tenemos la significación de la alteración de los parámetros. ¿Qué pasa si se elevan los hematíes? ¿Qué pasa si disminuyen? ¿Qué pasa si se eleva la hemoglobina? ¿Qué pasa si disminuye? ¿Sí? Entonces esto lo tienen que leer y relacionar con lo que ya hemos visto. Bien. Acá tenemos anemia ferropénica y anemia megaloblástica, los tipos y los marcadores analíticos. Esto de T y BC, ¿sí? Igualmente cuando ustedes estudian, tienen que estudiar con un diccionario para estudiar de la manera más adecuada. La manera más adecuada de estudiar es entendiendo lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces ahí yo les busqué el T y B, tiene que ver con las reservas, la medición de las reservas de hierro. Sí, ahora les digo bien cómo se llama. Capacidad total de fijación de hierro. Eso es la TIBC, ¿sí? Capacidad total de fijación de hierro.
Después tenemos los valores, leucocitos, segmentados, neutrófilos, linfocitos, los valores normales, los niveles elevados y disminuidos. Tenemos glucosas, proteínas. Lo que sí me gustaría es dictarles, porque en algunos se ve y en otros no se ve tan bien. Por ejemplo, en esta segunda imagen tenemos los parámetros, y entonces les digo, ¿sí? A ver, espérenme un ratito. Quiero ver la tabla. Donde dice ferritina, ¿se logra ver eso? Ferritina, a ver, espérenme un ratito. Sí, dice hierro, acá abajo. A ver si tengo un... Acá, ferritina es el primero, el segundo es el hierro, ¿sí? Después le sigue la urea, después le sigue el nitrógeno ureico, después le siguen los triglicéridos, el colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y ácido úrico. Estos ya los hemos visto, ¿sí? Ahí están los valores normales, usen los de la tabla, no me dice, yo en internet dicen vi que el valor era tal. No, acá están las tablas para que ustedes estudien de aquí, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ferritina, hierro, urea, nitrógeno ureico, triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y ácido úrico. Bien, después tenemos el de creatina, eso sí se ve en creatina, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, fósforo, magnesio. Recuerden que para el parcial entraban los valores de vitaminas y minerales, y también para el final, así que vayan igualmente estudiándolos también. Las transaminasas glutámico-pirúvica y la oxalacética. De este lado, no sé si se ve bien la imagen de mi derecha, transaminasa glutámico-pirúvica, oxalacética, después viene la pirúvica, después, Gamma-glutamil bien, transpeptidasa. la GGT, que es la gamma-glutamil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, la creatinquinasa, LDH, bilirrubina total, bilirrubina indirecta, bilirrubina directa. Y bilirrubina, perdón, indirecta o no conjugada y directa o conjugada. Después está la proteína C reactiva. Ahí esa sí se ve el ácido láctico. Después del otro lado tenemos el cortisol, el estradiol, progesterona, esta es hormonal, cociente de testosterona, FSH, ¿sí? LH prolactina, TSH, T3T4, las catecolaminas. Después tenemos de los análisis de orina, la densidad, el pH, la glucosa, los cuerpos cetónicos, las proteínas, el sodio urinario, la bilirrubina, el urobilinógeno y los nitritos. Y por último, los hematíes, leucocitos, células epiteliales, cristales y catecolaminas. Bien. Muy bien. Hemos terminado. Les voy a explicar el trabajo práctico, que es muy simple, pero quiero que quede claro. Trabajo práctico número 6. Busca una noticia actual sobre algún problema bioquímico, hematológico u hormonal presentado en un deportista. ¿Sí? Entonces voy a buscar una noticia. Bien. Adjunta el archivo. Ustedes buscan la noticia, si es corta sacan una captura, suben la foto, o si es un archivo, descargan el archivo, lo suben al Classroom, ¿sí? Pero tiene que ser una noticia, ¿bien? Recuerda siempre trabajar con tu deporte, o sea que van a buscar de fútbol, de vóley, no me acuerdo qué otros deportes tienen, de su deporte, algún deportista, a ver qué pasó con un valor bioquímico de glucosa, el deportista tiene diabetes, no sé, etcétera, ¿sí? O hormonal, ¿sí? Podemos hablar lo del dopaje también si es de eritropoyetina, ¿bien? Entonces tener en cuenta esto.
Van a realizar una lectura comprensiva de su noticia y van a realizar una conclusión. Obviamente la van a escribir y eso también van a mandar. Así que van a describir la conclusión de la lectura, van a buscar la noticia, nos organizamos, van a buscar la noticia, van a leer la noticia de manera comprensiva y van a sacar una conclusión con respecto a lo que hemos visto, ¿sí? De la necesidad de poder también evaluar de esta forma bioquímica, analítica y de los análisis de orina y hormonal en el deporte. Y van a presentar hasta el día lunes 28, que es el próximo lunes, a las 12 del mediodía. ¿Bien? ¿Se entendió? Esa en una pregunta. Sí. En el primer punto es simplemente adjuntar el archivo. Es adjuntar el archivo. Después lo van a leer y van a hacer una conclusión. La conclusión tiene que estar por escrito. Es una copia-pega. Uh-huh. Sí, ojo con la conclusión. No es copiar y pegar una parte del artículo o de la noticia, ¿sí? Es leer y yo hago mi conclusión. La conclusión siempre es propia, ¿bien? Pero es importante que ustedes puedan leer bien. Si ustedes leyeron así nomás, no tiene sentido. Entonces lean, piensen a ver lo que vimos, los patrones, los hematíes, los eritrocitos, los leucocitos, ¿sí? Entonces hagamos una conclusión comprensiva de la noticia que ustedes encontraron. Bien, esto de actual no les quise poner fechas, pero no me van a buscar del 1800 y tampoco del 1900, ¿sí? Traten de que no sea más de 10 años, que sea más o menos actual, ¿bien? Eso quiere decir, ¿sí? Entre 5 o 10 años creo que va a estar bien. Y si es muy, muy reciente, aunque como estamos en época de pandemia, no sé si puede verse, pero quizás lo pueden relacionar con los deportistas. A mí se me ocurre del fútbol que tuvieron COVID, no sé si encuentran algo de eso, pero tiene que hablar sobre algún valor bioquímico, hematológico u hormonal. Bien, eso ténganlo en cuenta. Bien, algo más. Dije de su deporte porque ya les había avisado de que ustedes tienen que saber muy bien de su deporte y vayan preparándose, porque si les faltó información cuando ustedes investigaron, tienen que saber mucho de su deporte, y fíjense que ahora les toca aprender acerca de los valores estos bioquímicos de su deporte. ¿Cuáles son importantes? ¿Será que se da la anemia en el vóley? ¿Sí? ¿En qué tipo de personas? ¿Más en mujeres o en hombres? O en no sé si era escalada o algún deporte de esos, o en el patín, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante que ustedes ya vayan relacionando todo lo que vemos con su deporte, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no pasamos ya a la parte del parcial. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 45 minutos. Liz, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que habramos encontrado la noticia, digamos, en una página o por ejemplo, en un artículo o algo así, bueno, como se comentaba antes, ¿adjuntamos directamente el enlace o hay que copiar un Word? No, se tiene que ver la noticia. Por eso sacan una captura y eso se ve, ¿sí? Por eso les digo que es noticia, lo van a encontrar en un blog seguro o algo, ¿no? No se relaciona más con un artículo científico. El artículo científico capaz va a entrar a investigar cuestiones en el deporte o en el deportista. Nosotros queremos saber simplemente una noticia y que ustedes hagan su conclusión, ¿sí? Por eso no es formal, es más bien informal, sí. Sería como una imagen, adjuntar una imagen. Es lo que vos dijiste de tu deportista. ¿Cuál era el ejemplo que diste al inicio? Es que eso yo lo encontré porque era el cambio de vida, el estilo de vida vegano, y o sea, estaba en el artículo, pero era una noticia y mencionaba todo, o sea, todos los datos requeridos, en dónde, el nombre, la causa, incluso el lugar, digamos, de dónde provenía, o sea, datos. Claro, lo encontraste de casualidad, básicamente. Ah, sí. Claro, por eso les digo, si ustedes se van a artículos científicos otra vez, va a ser poco probable que encuentren, van a tener que leer muchos, ¿sí? Porque es como un ejemplo
o un caso específico de veganismo y deporte, ¿sí? Ujú. Pero si van a noticias de sus deportes, que lo más probable es que encuentren más, ¿sí? Está bien. Bien. Gracias, Lita. Bueno, recuerden que yo tengo que leer, todo lo que ustedes leen, lo tengo que leer yo también, porque quiero ver qué conclusión hicieron con respecto a eso, ¿sí? Y no es enlace, es la foto o las partes importantes de su artículo. Si quieren sacarle y pasarlo a Word porque está y hay que cortarlo y demás, no hay problema. Pero tienen que presentarme todo el artículo. A ver, no sería el artículo porque se van a confundir. Toda la descripción, digamos, de esa deficiencia o de ese problema que se presentó, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Cerramos acá. Bien. Dejo de compartir entonces, así los puedo ver a todos. Con respecto al parcial, vamos a la parte número 1. Ustedes tenían que hacer menú, y me preocupa muchísimo, chicos, a la mayoría no les fue bien, porque no determinaron, yo no sé si no buscaron, fueron muy sinceros y no estudiaron directamente, por eso tampoco revisaron los apuntes, pero habíamos visto y decía muy clarito en el parcial que era a partir de la necesidad de hidratos de carbono, ¿sí? Algunos no relacionaron con los hidratos de carbono, directamente me pusieron, por ejemplo, en la 1B, que es durante, pusieron agua. Entonces el agua, ¿cómo voy a aportar hidratos de carbono con agua solamente? La otra cuestión fue de poner agua o bebidas deportivas, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo era, pero no doy opciones, o es uno o es el otro. Es más, ni siquiera pongo Gatorade o Powerade, porque son dos bebidas deportivas. Pongo agua y bebidas deportivas que son totalmente opuestos en cuanto a hidratación, ¿sí? Entonces, las cosas estaban para los dos polos y no sabía cómo determinar, no puedo elegir uno, elijo el correcto, no, ustedes ponen dos opciones y a mí me da la pauta de que ustedes no saben, ¿sí? Entonces, eso fue que no sumaron puntos y cada uno valía un punto, ¿sí? Entonces ustedes tenían en el primero comida previa al evento para aumentar disponibilidad de hidratos de carbono. Y ahí tenían la pauta, yo no les pedí cantidades, ¿sí? Decía, el momento y la cantidad y el tipo de alimentos y bebidas ricas en hidratos de carbono deben ser elegidos para adaptarse a las necesidades del evento y las preferencias o experiencias individuales. Se deben evitar las opciones con alto contenido en fibra, alto contenido en grasa y alto contenido en proteínas. Y ustedes pusieron puras proteínas y no tuvieron en cuenta el inciso. O sea, ¿cómo ustedes van a seleccionar la alimentación para la comida previa al evento? Para aumentar hidratos de carbono, no estamos hablando de un menú. Estamos hablando de tener en cuenta los hidratos de carbono, el aporte. Entonces yo buscaba que ustedes tengan una idea, aunque sin calcular cuánto, porque acá te dice 1,4 gramos por kilogramo, no había esos datos, pero simplemente que quede claro que cuál es el aporte de hidratos de carbono, cuál es el alimento que me va a aportar. Y sí les dije que preparación. ¿Por qué? Porque no puedo poner solamente, no sé, pan, ¿sí? Puedo poner un sándwich, pero ¿qué le voy a poner adentro? ¿Y cuántos sándwiches? ¿O cuántos panes? ¿O cuánto de arroz? ¿O cuánto de papa? ¿O cuánto de fideo? ¿Sí? Quizás eso sí era importante agregar, ¿sí? Algunos, creo que la mayoría no puso medidas caseras, pero traté de valorar el alimento que habían seleccionado dentro de la preparación que habían seleccionado, ¿sí? Les digo que me preocupa porque ustedes son los especialistas en hacer dietas, ustedes son nutricionistas dietistas, y si ustedes aprenden todo lo otro y no saben, a ver, ¿y ahora qué le doy de comer? ¿Qué puedo hacer de colación? ¿Qué alimento me va a dar un aporte de carbohidratos? Es muy, digamos, contradictorio, porque justamente me preparo para esto. El segundo era durante los ejercicios menores a 45 minutos y te pedía que utilices una amplia variedad de bebidas y productos deportivos que te puedan proporcionar hidratos de carbono de fácil uso, o sea, que sean hidratos de carbono simples más que todo, ¿sí?
Entonces, si te pide productos deportivos, podrían ser, algunos pusieron barritas energéticas, bebidas deportivas, algunos me pusieron bebidas energizantes. Yo lo que busqué, generalmente en los deportistas no son bebidas energizantes, son bebidas deportivas. Pero traté de ver en la composición, porque entiendo que ustedes vieron composición de las bebidas energéticas para poner algo así, y en la composición tiene un máximo de hidratos de carbono, entonces era el objetivo, digamos, ¿sí? Aunque quizás el alimento no sea el adecuado, una bebida energizante no es igual a una bebida deportiva, ¿bien? Entonces esto hay que tener en cuenta, además del precio, ¿sí? Porque una bebida energizante es mucho más cara que una bebida deportiva, y una bebida deportiva es mucho más cara que una bebida artesanal deportiva, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y el punto número C era una recuperación post-ejercicio. Y entonces tenían que elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, pero de baja densidad, bajo en fibra y residuos. ¿Sí? Entonces algunos han puesto fibra y residuos. Ensaladas, vi muchas ensaladas. Vi muchos licuados de frutas, ensaladas de frutas. Y sabemos que las frutas y las verduras no aportan muchos hidratos de carbono, tienen mucha fibra y mucha agua. Y es lo que ustedes tenían que evitar, porque si no la digestión se hace más larga y no se obtienen los hidratos de carbono. Ahora sí, los escucho. Solamente para el punto S que vimos, ¿sí? El 1A, B, C de los alimentos. ¿Alguna duda? Yo lo hice. Sí, Giovanni. Dice en el punto A, el 1, el A, me está pidiéndome de que le dé un alimento antes de la competencia, Sí. ¿verdad? Y lo que yo le di fue algo ligero, unas galletas de avena con ¿Con qué unas más? chispas de nuez, o también con chispas de nuez, o también podría haber sido con coco rallado, pero no entiendo por qué está mal. Y es antes de la competencia y es algo ligero. Ajá, pero no tenías nada más, solamente eran nueces, ¿no era chía también? No. No. Eso es No. en el C. Es eso. No me acuerdo bien cuáles eran. Entonces era avena, nueces y ¿qué más? Galletas de avena con chispas de nuez o coco rallado. Ajá. Y esto de chispas de nuez, porque ahí lo marcaste. ¿Qué quiere decir? O sea, las nueces desmenuzadas, ¿no ves? Como una lluvia, pues, menudito. Bueno, ese es tu concepto. Yo entiendo que vos pusiste un alimento proteico y con grasas, porque podrías haber puesto pasas de uva. Vos elegiste nueces. También, pero es que yo me basaba en el punto de las pasas de uva por el tema de las diarreas. ¿Por qué no le íbamos a poner? Por eso te digo, no es lo mismo chispas de pasas, o una pasa, 2 pasas por galletas trituradas, o licuadas, ¿sí? Que las nueces. O sea, para mí, por eso quiero que ustedes hablen sobre eso. En mi criterio, es mejor frutas deshidratadas en este punto que frutas secas. Y sobre todo por lo que dice el inciso. Fibra, grasa y proteínas. Vos en las nueces tenés fibra, grasa y proteína. En cambio en las pasas tenés fibra y no tenés nada más porque tenés hidratos de carbono disponibles. Entonces está mal por lo que no puse las pasas. O solamente avena. Y avena y azúcar y eso. Por eso te digo, yo quiero entender tu concepto de nueces. ¿Por qué chispas de nueces? Bueno, porque es poquito. Bueno, pero ahí tengo los 3. O no Solo era tengo para los 3. darle colorido, digamos, nada más eso. No era por eso. Bueno, las nueces les van a dar lo mismo. ¿O por qué no con chispas bueno, chocolate en este caso tiene grasas, pero no tiene fibra? Sí. Sí, pero vos decís chispas, quiere decir que es poco. Y eso está bien. Pero elegís lo poco de un alimento que te aporta los 3. Fibra, grasa y proteínas. ¿Y el coco rallado, Lisa? Y el coco rallado va a tener grasas más que todo. Y la fibra. No tiene glucosa, o sea que para mí sería medio al vicio, o tiene muy poquito.
Ya. ¿Sí? Y en Entonces, el por punto eso les 2 digo, había no dicho, traten de que quede bien. A veces, bueno, les cuento lo que pasó en dietoterapia el año pasado. Eh, chicos, les decían, no pueden usar aceites en esta patología, hepatopatías y las patologías del páncreas. No pueden usar aceites, no pueden usar frituras, no decoren la comida, porque ponían un perejil o verduras crudas. No, chicos, ¿por qué? A ver, ¿por qué si no es necesario? Decoro de otra forma, hago una salsa cocida, algo, pero si no le tengo que hacer una carta gigante al paciente, decirle, no puede comer el perejil, solamente es de decoración. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, a veces ustedes quieren o piensan que va a quedar bien, pero no es solo que quede bien. Si quiero que quede bien, busco el alimento correcto. Y si no, directamente lo saco. Y come esas galletas opacas allí solamente de avena. Y bueno, es lo que hay. ¿Sí? Pero no puedo, por querer que quede bien, agregar un alimento que no corresponde. Por eso te digo, dentro del caso, para mí, podría haber sido mejor una fruta deshidratada que una fruta seca. ¿Se entiende? ya listo. Bien. Y en el punto B, ya que estamos aquí para terminar conmigo, Sí. punto B, era una bebida, ¿no ven? Sí, era mejor utilizar productos más que alimentos caseros. Sí. Bebidas O sea, o directamente las bebidas geles, barras. isotónicas. Sí. Ya, entonces lo que puse yo está mal porque yo directamente era un complemento de un licuado de leche y plátano con avena. Pasa que la leche, bueno, pusiste si es descremada. La grasa te enlentece la digestión. Ay, ay, ay. La cantidad Entonces tiene también, que ver, porque no sé cuánto. O pones de tenía que ver leche, especificado la cantidad y el coso, y si es si la descremada o leche era entera. descremada o no. Ya. Claro. Por eso ustedes tienen que ver que si necesita una disponibilidad urgente de hidratos de carbono, no tiene que haber fibra, grasas, proteínas, porque eso lo que hace es enlentecer. No sé si vieron diabetes. En la diabetes necesitamos la proteína, la fibra, para que pueda enlentecer la digestión y que suba de a poco los valores de glucemia. Acá es todo lo contrario. En este caso, por ejemplo, que necesitamos obtener rápidamente el hidrato de carbono. ¿Sí? Por eso lo Y ideal en eran el punto, bebidas deportivas, perdón, o barritas, geles y eso que se vende industrialmente, digamos, sino elaborarlo casero. Sí, Giovanni, perdón. ya Alicia está bien. Y en el punto C dijo que una comida después deporte, ¿no? Después del entrenamiento. Sí, Y lo que yo me enfoqué fue pues en unos panqueques de avena con chía y huevo y frutas de colores. Podría haber sido frutillas o arándanos y un poco de miel. En este caso yo me enfoqué porque como es un desayuno después un entrenamiento, como hacemos desgaste, pues el huevo era para las proteínas, la chía era para los ácidos grasos y las frutas era para los cosos, para los micronutrientes. La miel era para poder elevar la glucosa en ese instante igual. En eso me enfoqué. bien. Dice acá, elegir alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿El huevo es rico en hidratos de carbono? No. ¿La chía es No, rica en hidratos de carbono? No. ¿Qué otro alimento elegiste? Y encima avena con avena sí. ¿Qué más? avena, chía, huevo y frutas. Puede ser frutilla o arándanos en este caso. Y la miel. ¿Y por qué no un plátano? Menos agua, más hidratos de carbono. En todo caso, le hubiera puesto los arándanos porque son ricos en este encoso, en antioxidantes. Mientras el plátano Bien. solo iba a aportarme potasio. Perfecto, pero acá estamos hablando de qué? De los hidratos de carbono. Cuando yo hago un Y, menú, entonces ustedes tienen en cuenta las ayudas ergogénicas, la hidratación, los requerimientos, la distribución de macronutrientes, el requerimiento de micronutrientes y todos los antioxidantes y demás, ¿sí? Pero mientras, ahora solamente estamos hablando de los hidratos de carbono, ¿sí? Por eso decía, elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, bajo en fibra y residuos. Aclara muy bien, bajo en fibra y residuos. La fruta que elegiste tiene residuos, la chía tiene fibra, ¿sí? Y de fácil uso para asegurar que se cumplan los objetivos de energía y de tránsito intestinal.
quiero ya. Y la miel, dice en este caso, como carbohidrato, No, sí, por eso te digo, pero pasa que no puedo valorar, no sé cuál es el un solo pensamiento de alimento. ustedes, claro, Ya. tu preparación, por eso yo les pedí preparación. Tu preparación en Ah, ya, ya. general, sí, y si hablamos de alimento, bueno, este alimento sí, este no, ¿sí? Es más que todo por eso. Por eso ese día que hemos visto esta clase, les dije, a ver, piensen, a veces no es fácil. Creo que alguien dijo, y vos habías mencionado, porque hay una alumna que dijo, Giovanni dijo en la clase que el único alimento es ay, ahora me olvidé, algo de arroz, pochoclo de arroz, no sé cómo se dice acá. Vos dijiste, Giovanni. Alimento carga. No me acuerdo qué eran, pochoclos, ¿cómo se llaman? El coso, el tostado seco. Tostado, bueno, eso, ¿sí? Porque después no me acuerdo si no habíamos visto más, pero se acordó de eso y lo puso. O sea, era el único, capaz todos ponían el mismo. Bueno, es lo más fácil, digamos, ¿sí? Pero está bueno empezar a conocer otros alimentos y ver, bueno, esto me sirve o no me sirve, ¿sí? Y de verdad, así tal cual te mencionaron en el parcial. ¿Bien? Bueno, ¿pasamos a la 2 o tienen alguna otra duda? Dicen, Sí, Gabriel. yo en el 1A puse sándwich de huevo con jugo de naranja. Ujú. Sí, no puse las cantidades, pero sí puse la preparación. Sin grasa, Y, sin proteína, sin fibra. mm, Por eso les digo, porque ustedes me dan la pauta de que no saben qué alimento tiene grasa, qué alimento tiene fibra, qué alimento tiene proteína. Y ya están en un semestre que esto tendría, si no, que estar asimilado. ¿Sí? Y eso que hemos visto, lo básico. Por eso les digo, se evaluó la preparación y la preparación. Si tenía alguno de estos no cumplía, estaba incorrecto. ¿Sí? Alicia. Sí, Bien. está bien. Gracias, Alicia. ¿Alguno más? Bien, pasamos a la segunda parte que eran los MET. Muchos, o no sé si muchos, pero varios, no calcularon uno, era de hombre y de mujer, no era optativo, de ninguna manera decía elija uno de los pesos o uno de los sexos para calcular, no, era calcule, y era de los dos, un hombre y una mujer. Les daba el peso, les di los MET, y ustedes tenían que escribir la fórmula, porque era demostrar que ustedes sabían cómo se calcula y el resultado, ¿sí? Algunos se descontaron los puntos por escribir con lápiz la fórmula, dije con bolígrafo, y segundo porque solamente me pusieron el resultado. Entonces yo no sé si copiaron, ¿sí? O calcularon y no pusieron la fórmula. Ustedes tienen que demostrar que eran los MET, la fórmula de los MET con lo que calculaban. Algunos me pusieron números, nada más, que tampoco eran correctas en respuesta, pero ni siquiera me pusieron la fórmula. Entonces yo ahora no sé si saben la fórmula, si la saben aplicar. Y en algunos pudieron determinar la cantidad de tiempo, ¿sí? Pusieron el primero y el segundo bien, el último mal. Pero era el mismo método para calcular el tiempo, ¿sí? Y no les di el tiempo exactamente, les puse el horario en lo que hace el deporte, ustedes tenían que calcular, ¿sí? Y esto hace que ustedes puedan aplicar de una manera práctica lo que hemos visto, ¿sí? Porque si yo les doy la fórmula, esto es algo muy, digamos, poco, ¿cómo se dice? La capacidad que ustedes tienen para poder mirar, desarrollar, aplicar la fórmula, pensar, distribuir, elegir el tiempo correcto y demás, esto hace que ustedes crezcan en aprendizaje porque no solamente aplican una fórmula, sino que calculan el horario, porque su deportista no les va a decir, no, yo entreno a las 2 hasta las 12, de las 2 hasta las 4, perdón, ¿sí? Entonces tengo que también ponerlo en práctica de esta forma, del gasto. Y por ahí hubo alguna pregunta. Licenciada, en el chat, ¿tengo que calcular mi requerimiento? Y yo ya les había puesto, o sea, yo les dije, hay preguntas, chicos, que no voy a responder, ¿sí? Porque ustedes preguntan cosas que ya se enseñaron y que tiene que ver con su lectura y su aprendizaje, ¿bien? La mayoría estuvo bien, tenían que poner 6 resultados con sus 6 fórmulas, 3 de cada peso o de cada persona, ¿bien? La primera respuesta era 300 calorías,
Para los MET de vóley eran 300 para mujer, 350 para hombres. En el segundo de natación, de nadar, era para la mujer 735 calorías y 857,5 calorías para el hombre. Y en aeróbic era 720 calorías para la mujer y 840 calorías para hombre. En los MET de vóley era por 1,25, en los MET de nadar era por 1,75 y en aeróbic por 2 horas. ¿Sí? Ese era el tiempo. Recuerden que es en horas, paso a 0,25 horas, va a ser cuarto de hora, 0,5 de hora va a ser media hora, ¿sí? Entonces así de esa manera tengo que hacer. Bien, ¿se entendió hasta allí? ¿Tienen alguna duda? Sí, con respecto a las respuestas del A y C, no sé si yo me equivoqué o si las respuestas son incorrectas, porque a mí me salió 240 para la mujer y 280 para el hombre. ¿Cuál fue tu Pero fórmula? 4 MET por kilogramo, por kilos de la persona por 60 dividido entre 60. No, de nuevo, ¿cómo 4 MET por kilo por 60? Ese es el 60 sería el tiempo, o diré lo que mandó por deporte, y el otro sería dividido por el tiempo. Bueno, 60. primero decime la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Es que, Liz, eso es lo único que me acuerdo, eso lo tenía anotado en mi cuaderno, y es lo único que me acuerdo que era de esta manera se sacaba. Pero no sé si pero porque los otros dos, B y C, me salieron bien, y justamente lo hice de la misma manera el A y me sale mal. Bueno, por eso, ¿Será porque ya, mira, yo te digo, desde ya lo que dijiste está mal. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para corregir. Alguien que me diga la fórmula. ¿Cómo es la fórmula de los MET? Es el MET por el peso, por el tiempo, en hora. El MET o la caloría, ¿sí? MET por el peso, por 60, digamos ahora que hacemos el de mujer, por el tiempo. ¿Sí? Por la hora, es por hora, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, Elvis? Sí, eso, sí, hasta ahí. Bien. Ahora tengo que reemplazar, ¿sí? Reemplazo el MET. ¿Cuántos MET son? Para el primero, ¿cuál era? Vóley, 4 MET. Por 60, ¿por cuánto tiempo es? ¿Cuántas horas? 1 hora 60. 0,8 litros. ¿Cuánto es Elvis? ¿Cuánto es? 1 hora y cuarto. Creo, es que no me acuerdo cuál era el ejercicio, todavía no tengo respuesta, por eso lo puse por 60, supongo que es 1 hora. No, es por 1,25, es 1 hora y cuarto. ¿Alguien se acuerda de qué hora era? De Pero era 9 a De 10. 9 a 10 y cuarto. ¿De qué hora, perdón? De 9 a 10 y cuarto. De 9 a 10 y cuarto. ¿Cuántas horas son, Elvis? Cuarto, 1 hora con 15 1 hora y minutos. cuarto. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Sí, Lisa, ya he visto mi Bien. Entonces no lo hiciste de la misma forma, ahí está el error. ¿Sí? En el Sí, cálculo ahora sí del tiempo. sí, Bien. perdón, Lisa, en el cálculo del tiempo sí me equivoqué, sí No, era no, 1 está hora. bien. Yo por eso les digo, porque yo quiero que piensen, parece que los estoy retando, pero yo quiero que ustedes piensen, ¿sí? Entonces cuando ustedes piensan, asimilan y ahí después corrigen, ¿sí? No se olvidan más. ¿Bien? Por eso es importante poner la fórmula. Bueno, ya estamos hasta los MET. Con los MET, ¿está todo bien? ¿Corregida? Lick, tengo una pregunta. Diana. En el caso de que solo habramos puesto un peso, o sea, solo el de la mujer, tal vez por descuido o porque no hemos leído bien la pregunta, ¿valdría mitad de puntos si las respuestas son correctas? Claro, vale 1 punto cada una. Si ustedes hicieron solo de la mujer y lo hicieron bien, es 1,5. Y si ustedes pusieron solamente el resultado y no la fórmula, es 0,75. Ahí está bien, gracias. ¿Entendió? Estamos que vamos con los verdaderos y falsos. Pregunta número 1. No sé si tienen allí. Pasa que no quiero que se desconfigure esto. Espero que... Voy a compartir el parcial.
Bien, ¿están viendo el parcial? Sí, Lice, se ve. Ahí decía, calcule el gasto energético de una mujer de 60 kilos y un hombre de 70 kilos para las siguientes actividades. Estaban los dos. Bueno, verdadero, si es verdadero, y acá me pasó que justificaron los verdaderos, chicos, yo hice vista gorda, como se dice, no les puse, porque sería de descontarle por haber justificado los verdaderos, ¿sí? Verdadero y falso, si es falso, justifique. Pregunta número 1. El deporte es una actividad física que mediante la participación mejora la condición física y el bienestar mental, entre otros beneficios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bien. No hay que justificar. Vamos con el segundo. Para el uso de la bioimpedancia. Para el uso de la bioimpedancia, se coloca al paciente sobre una camilla metálica de cúbito supino, separando los pies de 20 a 30 centímetros, realizando el test de a los 5 minutos, para que los líquidos corporales se encuentren repartidos por igual con la ayuda de la fuerza de la gravedad. Muchos pusieron falso. Perdón, falso, y justificaron cómo. Que no, que la balanza se usa con los pies apoyados en el centro de la balanza y que no sé cuántas cosas más de la técnica del peso. ¿Por qué? Pregunto. Porque en una balanza de bioimpedancia hay que colocarse con los pies descalzos. Pero acá te dice, seguí, perdón, Giovanni. Con los pies descalzos y con las, agarrando el aparatito, el que se llama, la manija, con los brazos extendidos hacia al frente. Ahí es el uso de bioimpedancia, no es en la cama. Por eso era falso. ¿Y vos leíste todo el uso previo de la bioimpedancia? Sí. Eran como 10. Primero, que no tenga collares, nada metálico, que no haya marcapaso, desfibriladores, que no esté embarazada, que no esté con edemas, que no haya comido 2 horas antes ni haber hecho ejercicio. Todos esos son pautas para tener en cuenta para el uso de la bioimpedancia. ¿O no? Y que cuando el paciente llega al consultorio a pesarse, habiendo hecho todo eso de la bioimpedancia, yo lo tengo que recostar sobre una camilla no metálica. Creo que una alumna me respondió esto. Una camilla no metálica, porque si le estoy sacando todo lo que tiene metal, ¿cómo la voy a acostar en una camilla metálica? ¿Sí? Y ahí la acuesto para que justamente pase esto. Y dice, separo los pies 20 a 30 centímetros y realizo el test es el pesaje a los 5 minutos. ¿Sí? Dejo que descanse, que repose, que los líquidos corporales se repartan y recién peso. ¿Sí? 5 minutitos tiene que estar el paciente así. ¿Se entendió? Por eso decía para el uso de la bioimpedancia. Por eso les dije, acá no vamos a hablar, chicos, bioimpedancia, presten atención, no vamos a hablar de cómo se pesa, qué me da digamos, qué me marca la balanza y demás. No, acá vamos a hablar algo que no hablamos jamás en aplicada. ¿Qué necesitamos para el uso correcto de la bioimpedancia? No puedo comer, me empanzo y ay, me voy a pesar a ver cuánto tengo de porcentaje de grasa y demás, porque recuerden que la balanza hace restas en cuanto a lo que es los fluidos, por donde puede circular esa electricidad, y entonces resta para calcular masa grasa, masa magra y demás, ¿sí? Entonces, esto era falso, pero era justificado porque la camilla no tiene que ser metálica. ¿Se entendió? No escucho ni sí ni no. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, sí. El tercero es en la instauración y el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la primera, y acá les quedó de la primera nada más, de la primera era, cuando se conoce por primera vez el interés por escoger los alimentos y por aplicar técnicas susceptibles de mejorar el aporte calórico. ¿Era verdadero o falso?
verdadero, dice. Sí, es verdadero, pero está incompleto, porque tiene que ver también no solamente la forma física de los deportistas, sino también con el tema del rendimiento físico, ¿sí? O sea, se va a estudiar la alimentación y la nutrición para, no, pero acá dice rendimiento atlético y la forma física de los deportistas y de las personas físicamente activas. Espérenme un ratito. Ahora ya. Es verdadero, perdón, Kadir, me confundí. Es verdadero. Lo había sacado y lo había puesto otra vez. Está bien. Bueno, verdadero, tal cual. 5. La aplicación como fenómeno sociocultural es parte de los conocimientos del nutricionista deportivo. Disculpe, la pregunta 4 era verdadero o falso. Verdadero, perdón. Y la 3 igual verdadero. No leímos Creo la que 3. se saltó la 3, es como que lo mezcló un poco. Porque yo estaba en la 3 y usted dijo la 4 y ay, me confundía. Ay, a ver. Ya leímos lo de la bioimpedancia. Sí, la bioimpedancia, sí. Bien, en la instauración y desarrollo de los Juegos Olímpicos de la primera era, cuando se conoce por primera vez el interés por escoger los alimentos y por aplicar técnicas susceptibles de mejorar el aporte calórico y el rendimiento físico. Es falso. Ahí era Kadir, nos confundimos. Es falso. Entonces, eso es falso. Falta, está incompleto. ¿Sí? No solamente, no es que no quiero mejorar el aporte calórico, quiero mejorar el rendimiento. ¿Sí? Esa es la 3. La 3 es falso. El 4 es verdadero. La nutrición deportiva consiste en el estudio de la ciencia de los alimentos, de la alimentación y de la nutrición y su relación directa con el rendimiento atlético. Tiene mucho que ver con la 3, ¿sí? Y la forma física de los deportistas y de las personas físicamente activas. Esa es verdadera. Vamos con la 5. Dice, la alimentación como fenómeno sociocultural es parte de los conocimientos del nutricionista deportivo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien, verdadero. ¿Sí? Es parte sociocultural, chicos. Esto es muy importante el respetar. Hablábamos de la ley de la adecuación también. ¿Sí? Bien. Espérame un ratito que así no me pierdo. 6. Crear programas de educación y adaptar la dieta a situaciones fisiopatológicas concretas son parte de los beneficios de la integración del nutricionista deportivo al equipo interdisciplinario. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, la educación, ahora eso es parte de un tema, lo vamos a ver ya creo que en la unidad número 5, pero ya la introducción nos decía que crear programas de educación, tengo que educar al paciente. ¿Quién lo educa para que haga que aplique el método de pesaje para evaluar la ingesta? Y el nutricionista, o sea, la educación siempre va a estar, ¿bien? Y las patologías, porque justamente hay que adaptar las dietas, ¿sí? Vamos con el 7, ese era el 6, bien. El 7, el proceso de contracción muscular se produce gracias a los ligamentos musculares que contienen capas encimadas de 2 proteínas, la actina y la miosina, que se atraen entre sí mediante una señal nerviosa. Las miofibrillas se acortan y el músculo se contrae. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, Lisa. Verdadero. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de la contracción muscular en las diapositivas, se mostraba. Bien, y si vos decís Falso. contracción muscular, el músculo está compuesto por ligamentos o por fibras. Por fibras, no es Y acá dice, ligamentos, fibra muscular. bien Mariela, acá dice ligamentos musculares, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Sí es verdad, es el proceso de contracción muscular, pero es con la fibra, por eso abajo dice las miofibrillas, que son más pequeñitas todavía, que componen la fibra, se acortan y el músculo se contrae, ¿sí? Es falso. Vamos con la 8. Una buena coordinación asegura una mayor regulación en la técnica de desplazamiento. ¿Verdadero o falso?
Es verdadero, es eso. Es verdadero, es parte del concepto de la coordinación. ¿Sí? Algunos me pusieron que no, que es falso, y me pusieron el concepto, pero yo no estoy hablando del concepto, estoy diciendo que una buena coordinación asegura una mayor regulación en la técnica de desplazamiento. ¿Sí? Y eso es parte de, el tema de coordinación. Vamos con el 9. El grupo fosfágeno está compuesto por un ATP y la fosfocreatina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El ATP más la fosfocreatina forma el grupo fosfágeno, donde después, gracias a la enzima, el fósforo se separa de la creatina. ¿Sí? El número 10. El proceso de glucogenogénesis se produce tanto en hígado como en músculo. ¿Verdadero o falso? Falso, Lisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso pasa. Porque el dato que se produce... Perdón. Habla Mariela, lo siento. Sí, Tati, te escucho. Vos dijiste falso. Ya, porque el lactato que se produce, bueno, en la diapositiva que vi, decía que ese proceso se da únicamente en el hígado. Y para volver a formar glucosa. Ajá. Y Tati, ¿dónde se reserva la glucosa? En el hígado, perdón, sí. Ajá. ¿Y el músculo no se reserva? Sí, en el músculo también, pero ese era otro proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis, sí. La gluconeogénesis es la formación de glucosa. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno. Y si yo reservo, el glucógeno es reserva, y yo reservo en hígado y en músculo, la glucogenogénesis se produce en los dos. ¿O no? Ahora, el concepto tiene que quedar claro. No es lo mismo gluconeogénesis que glucogenólisis que glucogenogénesis. Entonces, hay dos cuestiones. Ustedes están diciendo que no hay en hígado y no hay en músculo, o ustedes no están entendiendo el concepto de glucogenogénesis. ¿Sí? A ver, y Tati, te escucho. Sí, listen. ¿Qué significa la glucogenogénesis? Bueno, capaz me confundí mucho en los términos. Yo lo entendía como el proceso únicamente que sucedía en el hígado. Y la No importa dónde sucede. Ahora quiero saber qué es la glucogenogénesis. Porque ese concepto es el que tiene que quedar claro. La reserva de glucógeno que se produce tanto en el hígado como en el músculo. Bien, es la formación, glucogenogénesis, génesis decíamos formación de glucógeno. ¿Y el glucógeno qué es? El azúcar. La energía. Es La una energía, reserva de glucosa, reserva de energía. ¿Y dónde reservo? En hígado y en músculo. ¿Se entiende? Sí, listener, sí, perdón. Bien. Vamos con el 11. La fuerza es la capacidad que tiene un músculo para generar tensión y vencer una fuerza opuesta, sin desplazamiento. ¿Es verdadero o falso? ¿Quién dijo verdadero? Verdadero. ¿Quién dijo verdadero? Mariela, ¿por qué? ¿Por qué es verdadero? Porque en realidad es falso. Porque considero que la fuerza se hace en realidad en un sitio, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos ejercicios como el levantamiento de pesas sin necesidad de desplazamiento. Pero pensándolo bien, puede haber también fuerza con desplazamiento, ¿no? Pero yo me he enfocado, al colocar esta respuesta, yo me he enfocado en los ejercicios que son más de
temas estáticos, ¿no? Como por ejemplo el levantamiento de pesas, que no necesita de desplazamiento y puede ser realizado contra una fuerza opuesta y lógicamente al levantar una pesa en este caso es una fuerza para ir en contra de la gravedad en este caso una pesa, ¿no? Bien. El concepto está muy bien. El tema es que es con desplazamiento y sin desplazamiento también. ¿Sí? Con las dos. A ver, un ejemplo de fuerza con desplazamiento. El básquetbol puede ser. ¿En qué sentido? En cuando se hace el lanzamiento de los balones, el salto. Bien, no estaría tan claro, pero sí, Dice, sí. tal vez podría ser, por ejemplo, en algún tipo de ejercicios como el CrossFit, agarran con una cadena una llanta y lo mueven. O sea, hacen fuerza y se desplazan al mismo tiempo. Bien, bien. Y sí, dice, yo igual me confundí aquí, ahí igual puse, bueno, el concepto está incompleto, ¿no? O sea, ahí, como usted dijo, sería con desplazamiento y sin desplazamiento, pero Bien, como que confundió un poco. bien, claro, era para pensar. Vamos con el 12. Aún siendo, por eso les digo, si ustedes estudian comprendiendo lo que están, porque si ustedes dicen, la fuerza de gravedad, bien, esta está bien, sí, pero no termino de leer, no termino de pensar, sí, porque si capaz lo estudiaron de memoria el concepto, pero no lo entendieron, sí, por eso es importante cuando leo, pienso en lo que estoy leyendo. Vamos con el 12. Aún siendo deportista, los hidratos de carbono no deben superar el 60% del valor calórico total. ¿Verdadero o falso? Falso, Lice. Falso. Bien, porque sí, se puede. Llegan a superar según la necesidad, ¿sí? Y creo que en eso han justificado bien. Chicos, avanzamos porque se nos pasa la hora, son y 45. El 13, las recomendaciones de hierro son de 10 a 15 miligramos. Esto es de la tabla que se mandó por WhatsApp. Yo les dije, guarden. Para hombres y 18 miligramos para mujeres, y las recomendaciones de sodio para mujeres y hombres son de 1,5 miligramos por litro. ¿Es correcto o es falso? ¿Verdadero o falso? Era falso. Era falso. ¿Por qué? Porque es que yo igual me confundí, ahora recién estoy viendo, en el momento, o sea, está bien las recomendaciones de hierro, pero en el momento que menciona de sodio, dice miligramos por litro, pero es miligramos por decilitro. ¿Y ustedes se dan cuenta cuánto es 1,5 miligramos por litro? No es nada. ¿Sí? Porque el sodio, 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio. Así que 1,5 miligramos no es nada. Por eso es que atentos, ¿sí? 14. La capacidad que tiene el organismo de realizar un ejercicio físico durante un periodo de tiempo prolongado se llama resistencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, está el concepto tal cual. Tener un peso corporal adecuado no forma parte de los objetivos de la ingesta dietética adecuada. ¿Verdadero o falso? ¿Forma o no forma parte? Forma. Forma, ¿sí? Bien, entonces falso. Un recordatorio de 24 horas es un cuestionario cuantitativo de entrevista personal donde se recopila información sobre la cantidad y tipo de alimentos durante el día anterior, pero no incluye alimentos que se consumen entre horas porque no son significativos y puede que el paciente no los recuerde. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Van todos los alimentos, hasta los snacks y la comidilla ahí rápida, todo, ¿sí? Bien, y como es del día anterior, el paciente los va a recordar. 17. Frecuencia de consumo. Es un cuestionario de tipo retrospectivo, semi-cuantitativo. Es una entrevista personal que se puede hacer por teléfono, más no se puede hacer autoadministrado, o sea que la misma persona se lo realice. Evalúa la frecuencia diaria, semanal o mensual de los alimentos, de bebidas y otros productos ingeridos en un periodo de tiempo, normalmente durante el último año. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, Falso. ¿Por qué, Anaí? Falso. porque sí podría ser autoadministrado.
y es autoadministrado. Le doy la hoja al paciente, si está bien hecho y validado mi frecuencia, se la doy y él completa, ¿sí? Porque está leyendo todo lo que tiene que completar, ¿sí? 18. El ciclo de Cori se relaciona con procesos como gluconeogénesis, glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Verdadero o falso? El ciclo de Cori. Verdadero. Verdadero. En el ciclo de Cori están los dos. Se forma el glucógeno, también se libera la glucosa para pasar por todo el ciclo de Cori, se transforma en ácido pirúvico, en ácido láctico. Este se va a transformar a través de la gluconeogénesis otra vez en glucosa, si son los tres procesos. La actividad física es todo movimiento corporal, 19, provocado por una contracción muscular, cuyo resultado implique un gasto de energía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 20. Las vías metabólicas tienen como objetivo la formación de energía necesaria para la contracción muscular. Verdadero. 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 21. La vía metabólica oxidativa no produce desechos, por eso se la considera atóxica. Verdadero. Falso. La vía metabólica oxidativa, la aeróbica, sí produce desechos. ¿Cuáles son los desechos? Ciclo de Cori, les dije, enzimas y miren lo que elimina. Agua y dióxido de carbono. Nada más que el dióxido de carbono se va por la respiración y el agua queda como agua metabólica y no es tóxico. O sea, sí produce, pero no es tóxico. ¿Sí? La composición corporal permite comprender el efecto que tiene la dieta, el crecimiento y la enfermedad sobre el organismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, es verdadero, pero está incompleto, porque falta algo muy importante que es el ejercicio físico. La dieta, el crecimiento, la enfermedad y el ejercicio van a determinar la composición o van a permitir la comprensión del efecto, la composición corporal, ¿sí? Nos falta el ejercicio, que es básico en deporte. No solamente es la dieta, el crecimiento y la enfermedad, también es el ejercicio. El 23. La sí, es falso, porque nos falta uno. No solamente son eso, sino la actividad. La fosfocreatina quinasa participa del proceso de transfosforilación de la vía metabólica anaeróbica láctica. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina quinasa participa en el metabolismo anaeróbico aláctico. Aláctico. Bien. Y el último, podemos encontrar velocidad en las carreras de competición y también en actividades como la natación y el boxeo. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es tal cual el ejemplo de cuando vimos velocidad. ¿Sí? Carreras de competición y también en natación y el boxeo. Pareciera que no se mueven o que no necesitan velocidad, pero sí, ¿sí? Para el golpe, para las brazadas. ¿Bien? Perfecto. Chicos, ¿cómo les pareció el examen? Me gustaría de alguna manera escuchar su opinión. Me pareció corto, al punto, pero bueno, esa es mi opinión. Quiero escuchar la suya. Dicen, algunas estaban sencillas, pero ahí había algunas, como por ejemplo esta, no recuerdo si no me equivoco, creo que fue la 15. O sea, había preguntas como, por ejemplo, la última que explicaba, si bien estaban las opciones, faltaba una y bueno, por una, toda la respuesta que marcaba cosas que sí estaban correctas, bueno, salió respuesta, ¿no? Claro, traté, a ver, si bien pareciera como que son preguntas, no son preguntas, en realidad son incisos o enunciados tramposos, fíjense que no es que saqué cualquiera. Podría haber sacado crecimiento, y capaz a ustedes no les quedó crecimiento, pero sacar el deporte o la actividad, mejor dicho, dentro de la composición corporal es básico. Habíamos visto
o creo que sí, habíamos visto el ejemplo de, decíamos, un físico-culturista con un índice de masa corporal de sobrepeso o obesidad. No es lo mismo que una persona con obesidad realmente, o sea, la masa grasa y demás, todo esto va a determinar. Y estamos en deporte, entonces esto nos tiene que quedar fijo, la composición corporal se relaciona sí o sí con la actividad, además de con el crecimiento porque, ¿se acuerdan? Disminuye el agua, aumenta la masa grasa. Con la dieta, de acuerdo a lo que comemos y la enfermedad, ya sea que me cause desnutrición o en un hipotiroidismo, por ejemplo, sobrepeso u obesidad, ¿sí? O sea, lo que más me importa acá es la actividad. Por eso, al momento de hacer, no es que me da lo mismo cualquiera, está incompleto, no. Saqué el deporte justamente porque es algo que es muy importante, ¿sí? Por eso yo les digo, para mí estuvo fácil. Ahora, había que leer y pensar, ¿sí? O sea, fácil en el hecho de que el que estudió es fácil, el que no estudió, y bueno, va a costar un poco más, ¿sí? Ahora yo les pregunto esto, el tema de hacerlo corto, para mí fue corto, incisos verdaderos y falsos, hacer realmente, poner en práctica esto de la concentración y de la lógica, además de haber estudiado, ¿sí? Y los ejercicios que me parecieron muy importantes como para que ustedes puedan aplicar un poco de lo que hemos visto. Fíjense que lo que hemos hecho lo hicimos en clases, chicos, o sea, no es que nunca lo vimos, ¿sí? Entonces simplemente aplicar y decir, bueno, de esto sí aprendí. Bien. Bueno, yo para volver a hacer un examen igual, 2 partes de la misma modalidad, así se acostumbran, cuando ahora que vayan a estudiar, de la misma forma. ¿Les parece? Bueno, no sé qué les parece. Sí, Luis, está bien. Bueno, Ahora, sí. pero quería hablar no solo por mí, sino por todos mis compañeros. Algunos hemos tenido problemas al enviarle y pues nos ha bajado bastante nota de eso. Yo Quería, no sé si podemos... no les desconté puntos. Les dije, pero no se les desconté, porque creo que solamente una alumna que me mandó, no sé si fue media hora más tarde, pero los demás, cuando yo sí les pedí que usen el WhatsApp para enviar por el horario, porque tenían problemas, revisé el WhatsApp y dije, bueno, les di una tolerancia de 5 minutos para decir, bueno, el que encontró, el que entregó y 54, y 55, y 56, y 57, y 59, bueno, pero algunos me entregaron 11 y cuarto, una cuestión, creo que fue uno nada más, ¿sí? Sí, yo fui, Luis, el de los 11 y cuarto. Pasa de que le envié la foto a su No personal, sé, ¿no? pero Y yo revisé el WhatsApp, así tal cual les dije, por eso ayer los que te hacen vegetarianos les dije, no les voy a recibir por WhatsApp, porque todavía tengo sus exámenes y no puedo recibir más. Y les sirve, chicos, para aprender, o sea, no esperen al último minuto, total, le mando por WhatsApp, no. Les dije, faltan 10 minutitos para terminar, vayan sacando la foto y subiendo. Algunos los vi movilizándose, sacando fotos, a otros no. Y a otros ni siquiera los vi. Entonces no se confíen porque el WhatsApp no es, para eso se creó el Classroom, para que ustedes cuelguen todo allí. Entonces si mi celular el internet se fue y demás, ese no es mi problema, porque yo les di el tiempo para que ustedes hagan, ¿sí? Y les di el tiempo para que ustedes envíen. O sea, dentro del tiempo que se les da para el examen está todo. Bien, no le puedo dar 2 horas. Y hay chicos que cumplieron y entregaron antes, ¿sí? Entonces no se confíen del WhatsApp. Bien, tienen que colgar todo entonces, de claro. Y no les desconté a ninguno punto. Si alguno cree, por la sumatoria que hacemos ahora, y pues ya corregimos el examen, vuelve a revisar y ve que hay algo raro, yo les estoy diciendo ahora no les desconté puntos por el tiempo, porque yo les di 5 minutos de tolerancia, ¿sí? Incluso a la alumna creo que mandó que fue la única, porque no fueron varios, me parece que tampoco, pero si hay algún error en cuanto a la sumatoria del puntaje, me avisa, ¿sí? Ya les dije cómo eran los descuentos, ¿sí? Sobre todo en el punto número 1B, que sería lo de los MET, porque algunos hicieron la mitad y otros hicieron la mitad o hicieron todo, pero no pusieron las fórmulas, ¿sí? Por eso ya les dije que les había descontado. Entonces, vuelvan a revisar y me avisan, ¿sí? Me avisan al WhatsApp porque no leo mucho el Classroom, ¿sí? ya Y listo. entonces Una les última reviso. pregunta. Sí. Ah,
todo el examen del oral y este escrito valían 18 puntos. El oral valía lo que era 6 puntos y este era 12 puntos, ¿no ven? 12, sí. 12, sí. 12 más Eso el lo oral, creo. 18. Entonces vos sumás lo de lo que te figura en Classroom más lo del oral. Chicos, tenemos que hacer la evaluación, se las mando. Son 3 minutitos les va a llevar, pero les voy a dar 5 para que hagan su evaluación. ¿Sí? Giovanni, ¿se entendió? La sumatoria oral más parcial. Sí, es que en este examen el escrito me saqué 3 puntos y eso no se me preocupa porque no creo que sea tan burro para no haber respondido bien varias cosas. Bueno, suma. Ahora yo les dije, supongo que estuvieron anotando verdadero, falso, ¿no? Por eso Sí. corregimos y nos tomamos el tiempo. Vuelvan a revisar, que puede ser que en la sumatoria me haya equivocado. Son 6 puntos del verdadero y falso, y son 6 puntos de los otros, ¿sí? De los 6 ejercicios que tenían que resolver. Entonces Ya, sumen, listo, está bien. ¿sí? Y me avisan, no Ahora, hay entonces, problema. si habrá alguna corrección, le aviso al WhatsApp. Sí, me dicen, Lisa, en la sumatoria a mí me da tanto y en el Classroom figura tanto. Bueno, volvemos a revisar. ¿Sí? Está bien. Paciencia, porque hoy tengo clases también, pero me escriben, yo lo tengo en cuenta. ¿Sí? Les mando el link, chicos, disculpen, y ahí les pongo la asistencia. ¿Sí? Se nos hizo tarde y yo me había olvidado de la evaluación. Esta lista son 5 preguntas, así que no les va a llevar mucho. 5 minutos a partir que les llegan, cierro y los demás se van a recuperatorio. ¿Sí? No se olviden de poner el nombre, todos los incisos son obligatorios. ¿Sí? Ahí está.